Sergio Meneses, luminaria del bel canto nacional, con una carrera de más de 35 años, ha luchado desde el escenario y tras bambalinas por dar a conocer la ópera y la zarzuela en México. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Este es su programa, nuestro programa, el programa de Todos Entre Firmas. Hola, Gastón, ¿cómo estamos? Hola, Mafer, muy buenas noches. Otra vez con el gusto de estar contigo y con grandes invitados de nuevo. Sí, hoy nos pusimos elegantes. Hoy está con nosotros Sergio Meneses, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación. Hoy vamos a hablar del bel canto, vamos a hablar de la ópera y vamos a hablar de la zarzuela. Hola, Sergio, bienvenido. Hola María Fernanda, Gastón, qué gusto. Saludos a Carlos también. Un placer estar con ustedes platicando de un tema que me apasiona, que es la ópera, la zarzuela, en fin, todo este mundo tan interesante y poco conocido por mucha gente. Exactamente. ¿Y por qué no empezamos a hablar de eso, Sergio? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo fue tu entrada a ese mundo? ¿Cómo decidiste? ¿Quién te motivó? ¿Qué fue lo que pasó que caíste en ese maravilloso mundo? Claro, fue muy interesante. Fíjate que yo desde que entré a la primaria me gustaba la música y en la escuela donde yo estudiaba era medio internado, ahí teníamos música en la tarde, bueno, había muchos talleres, artes plásticas, yo escogí música, estaba en primero de primaria y estaba bien chiquito y entonces apenas se alcanzaba a tocar un instrumento y el maestro me dijo, bueno, pues empieza con la mandolina y luego pues yo quería guitarra y después de la guitarra me pasé a las percusiones, toqué un poco de marimba, salterio, y bueno, me quedé con la guitarra y las percusiones y ahí estuve 6 años en una orquesta infantil de la escuela que dirigía el maestro Guillermo Posadas, que después de muchos años me enteré que era el maestro de este gran cantante Pedro Vargas. Muy sorprendido me quedé. Y bueno, al final de esos 6 años de la primaria, el maestro nos convocó a un grupo de 5 o 6 estudiantes integrantes de la orquesta y nos decía que si nos dedicáramos, que si nos dedicaríamos a la música seria, podíamos lograr algo porque teníamos talento para la música. Y bueno, pasó. No fue hasta que que salí de la prepa, que yo quería ser cantante, pero mi ilusión era ser cantante de un grupo versátil, pues de las peñas, de ese tipo de rollos que estaban muy de moda en los setentas. Y bueno, pues finalmente decido entrar a la Facultad de Música de la UNAM, en aquel entonces Escuela Nacional de Música, y ahí empiezo a conocer gente desde el primer año de la prepa, conocí una cantante retirada, se llamaba Sara María Medina, que hizo una carrera internacional como cantante y además como modelo, porque era guapísima y a los 50 años estaba estudiando la preparatoria, ella como oyente y finalmente se tituló como odontóloga. Pero ahí me dio mis primeras clases, me clasificó mi voz, me dijo, tú eres barítono, y ya me dio mis primeras instrucciones. Mira, cuando entres a la escuela de música, te diriges con el maestro Jasso, ahí empiezas a estudiar canto y bueno, todas las demás materias, ¿no? Y bueno, pues entré a la Nacional de Música, empecé 3 años que pues solamente vocalicé, no canté nada porque ni idea tenía, no sabía en qué mundo me estaba metiendo y decidí dejarlo. Yo por instrucción de mi padre que me decía, es que como cantante, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces yo tenía ya mi negocio precisamente para vivir de eso y dedicarme a lo que me gustara. Entonces, pues ahí la llevaba con mi negocio y la música, pero pues al año de haber empezado a estudiar canto, me empiezan a invitar a trabajar ya en grupos profesionales de canto. Me refiero a coros, ¿no? Y pues empecé a ganar dinero sin esperar, ¿no? Y a tener mucho trabajo. Resulta que mi tesitura es de bajo, una tesitura pues poco común hasta en la actualidad para México. No hay tantos bajos, voces graves no hay muchas en México. Y cuando yo empecé, pues éramos como 3 nada más, o 4, ¿no? Y digo, bueno, muchos de otras generaciones que ya estaban de salida. Y bueno, pues se me empezó a abrir el camino del trabajo, empecé a conocer mucha gente que me fue guiando dentro de la música
y llegó, entré a un coro de zarzuela, que fue mi primer contacto con la zarzuela, gracias a un amigo, compañero que ya falleció, que me decía, mira, vamos a meternos a Bellas Artes a ver el ensayo de una ópera. Oye, ahí nos colábamos y me decía, mira, él es patrón de rueda, él es Rómulo, él es fulano, él es perengano, por estos pasillos salimos al escenario, por aquí vamos a ver el ensayo y a estar en contacto con la gente que hacía ópera. Y bueno, pues a mí me abrió mucho los ojos este amigo, ¿no? Y me decía, va a haber una audición para el coro tal, ahí íbamos. Le digo, oye, pero ¿cómo crees? Pues íbamos y nos quedábamos. Y pues va a haber otra audición acá y me decía, va a haber una audición para el coro de zarzuela. Y ¿qué es eso? Yo ni siquiera sabía que era la zarzuela. Y total que audicionamos y nos quedamos y vamos a trabajar y a conocer ese medio de la zarzuela, que es un género español que llegó aquí a México a finales del siglo XVII con estas compañías que viajaban en tren, en carreta y andaban por todo Centro y Sudamérica dando a conocer este género que gustó muchísimo en aquel entonces porque se cantaba en español. Y la zarzuela es una combinación de actuación y canto, baile, pues historias de amores y desamores, desde luego, ¿no? Pero muy interesante el trabajo de la zarzuela. Y bueno, pues empezamos a hacer zarzuela yo en el coro y a la vez, al poco tiempo, me metieron a estudiar con una maestra hondureña, la maestra Rosita Rodríguez, que en paz descanse, y me aceptó y me dijo, bueno, pues tú tienes muy buena voz, te voy a aceptar como alumno, porque yo ya había desistido de estudiar canto, pero trabajaba en el canto, entonces la maestra me acogió muy bien, empezamos a trabajar y al año de estar trabajando con ella, sin querer, me sale la oportunidad de debutar como solista, gracias a haber sido integrante del coro de la zarzuela. Y entonces, pues canté en 1984 mi primera ópera, un papel pequeño, pero un gran reto para alguien que no había tenido grandes experiencias como solista. Y entonces le comenté a mi maestra, maestra, voy a cantar en la ópera Sansón y Dalila, en Palacio de Bellas Artes. Y la maestra pues se sorprendió muchísimo porque apenas llevamos un año trabajando y bueno, pues ahí empezó a abrirse el camino. De ahí canté 10 años consecutivos, 2 óperas por año en Bellas Artes, que para mí y para muchos en la actualidad, pues es una gran fortuna poder participar en 2 óperas al año. En realidad, hacer carrera de cantante de ópera en México es muy, muy difícil. Tienes que irte al extranjero. Y bueno, pues me empezaron a salir otras cosas y al ver que debuté en la Ópera de Bellas Artes, el director de la zarzuela me dijo, bueno, pues ahora te voy a dar oportunidades de empezar a hacer pequeños papeles. Y me fui enfrascando en el tema de la zarzuela, a conocer a muchos cantantes que sabían mucho de zarzuela y pues hicimos giras, presentaciones, etcétera, etcétera. Y siempre tuve la fortuna de estar en esa compañía de arte lírico que dirigía el maestro Kurt Hermann, Wilhelm, un cubano empresario que vive aquí toda su vida, bueno, desde que salió de Cuba, aquí murió y así fue mi contacto y bueno, pues después ya seguí haciendo muchísimas cosas, hice una audición para los concertistas de Bellas Artes y pues obviamente no me dieron la plaza de concertista, pero se abrió un grupo de jóvenes cantantes y empezamos a hacer conciertos y entonces empezó mi vida como solista muy interesante, cosa que yo no me esperaba, ¿no? Y con el tiempo, me entro a la Facultad de Música de la UNAM como jefe del departamento de promoción para aprender cómo difundir, porque siempre había que estar tocando puertas, buscar oportunidades. Y en ese inter, pues dije, bueno, voy a trabajar un año como jefe de promoción para saber cómo se vende la cultura en nuestro país, cómo vender mi trabajo, cómo poderme colocar, porque una cosa es estudiar canto y otra cosa es que sepas hacia dónde vas a dirigir tu trabajo, ¿no? Y bueno, estuve trabajando ese año y aprendí muchísimas cosas. Me di cuenta que tenía un potencial en otras actividades dentro de la música. Entonces, estudié también un diplomado de organización de eventos culturales, otro diplomado de organización de la cultura, administración de las artes y de la cultura. Y bueno, esto me condujo a iniciar un proyecto de una ópera, una compañía de ópera independiente, porque bueno, pues hay muchos cantantes
y es poca la ópera que se hace aquí en México para tantos, y ahora hay muchísimos, muchísimos talentos, muchos más jóvenes, talentosos, con unas voces hermosas, y pues que necesitan en dónde desarrollar su trabajo. Los que tienen suerte se pueden ir al extranjero, hay que invertirle mucho dinero a esto para poder, pues, causar una impresión y poder aspirar a los circuitos internacionales, ¿no? Entonces, pues, así descubrí que tuve la oportunidad de ser conductor del programa de la ópera de Opus 94, hacia las transmisiones desde el Palacio de Bellas Artes, de la ópera en vivo, y bueno, pues descubrí muchísimas cualidades en mí que podían desarrollar trabajo, no solamente para mí, sino para muchísima gente, ¿no? Y vinieron alrededor de unos 12 títulos de ópera que presentamos en el Teatro de la Ciudad, en el Politécnico y en provincia, coproducciones con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y bueno, pues ahí seguimos haciendo. Luego hicimos temporada en el Teatro de Zarzuela, y de zarzuela, empecé a meter espectáculos de zarzuela, y bueno, pues ahí es donde empezamos a aprender más cosas, porque no se pueden hacer todos los géneros, porque algunas cosas causan derecho. De hecho, la ópera no, porque ya los compositores ya son de muchísimos años que fallecieron. Tú sabes que hasta ciertos años es donde se puede cobrar derechos por eso. Oye, digo, qué increíble tu carrera, qué increíble tus inicios. Ahí tengo ya 2 o 3 preguntas de lo que acabas de decir. Una que la voy a guardar para en un ratito, de cómo se vende la cultura, porque me impactó, o sea, me impactó el cuestionamiento que te haces. Pero lo primero que te quisiera preguntar, cuando tú empiezas ya a darte cuenta, ¿no?, que esto es lo tuyo, que empiezas a dedicarte, que pasas ya por la parte de tu educación musical, pero empezaste a hablar de trabajar. O sea, ya empezaste a hablar de, oye, y empiezo a trabajar, empiezo a trabajar. Cuando tú empiezas a trabajar, ¿había algún tipo de relación ya contractual? ¿Te hacían firmar algo? ¿O entras tú simplemente a trabajar así un poco, ahora sí que como decimos aquí, al chilazo, ¿no? Te contratan, vas y empiezas a chambear, ¿o ya había algún tipo de acuerdos, algo, ya cierta formalidad en lo que tú empezabas a hacer? Bueno, los coros siempre han existido, ¿no? Entonces, para los coros siempre se requieren sopranos, tenores, mezzosopranos, barítonos y bajos. La suerte para mí es que bajos no había, entonces siempre estaban solicitando. Y mi primer trabajo fue en el coro de varones de la Escuela Superior de Música, que era una beca, que fue de ahí de donde me llevaron con la maestra Rosita Rodríguez, ¿no? Porque no escuchaban mi voz, pero pues ya no seguía yo trabajando vocalmente. Entonces, ahí entré porque me escuchó un amigo maestro de la Nacional de Música, me escuchó y me dijo, oye, están solicitando un cantante con tu tesitura en este coro, ¿por qué no vas a audicionas? Fui, audicioné y entré. Pues era una beca en donde nos pagaban en aquel entonces creo que 2,000 pesos mensuales, ¿no? Y después él mismo me dijo, oye, están necesitando acá en el coro de la Ciudad de México gente como tú, para renovar un poco a la gente que ya iba de salida. Audicioné y entré. Y luego pues entré al coro del Seguro, entré al coro de la Filarmónica. O sea, eran trabajos estables pagados por el gobierno. Entré al coro de la UNAM, entré al coro de madrigalistas, entré al coro de la ópera también como refuerzo. Actualmente trabajo en Solistas Ensamble de Bellas Artes, que es un ensamble de 24 solistas, y hacemos pues de música de todo tipo, ¿no? Sobre todo hacia lo clásico, Oye, popular. pero ¿te hacían firmar algo, o simplemente te pagaban y era todo No, no, verbal? no, ¿O bueno, cómo pues es funcionaba? una plaza, o sea, yo tengo una plaza ya como cantante, ¿no? Una plaza como cantante, y pues cobro mi sueldo como un trabajador de base, ¿no? Y Oye, me puedo jubilar con y en eso, tu ¿no? plaza, en esa plaza que está, alguna disposición que tenga que ver con la parte de la fijación de tu voz en estas interpretaciones que se hacen, las comercializan, te han dicho de quién son, ¿se platica de eso o no se toca ni el No, tema? bueno, por ejemplo, Bellas Artes, pues hacemos oratorio de compositores como Bach, que ya no causa ningún derecho,
hacemos obras de Verdi, de Puccini, de Donizetti, Mozart, etcétera, de muchísimos compositores que ya en la actualidad no causan este tipo de pagos de derechos, ¿no? Y la De otra es que el autor, instituto... pero de intérprete, o sea, tú eres intérprete, al final del día Sí, es tu voz la que están poniendo, o sea, no es el derecho de autor de vamos a utilizar la obra de Bach o de quien, sino que es tu voz como intérprete, y de eso dicen algo, te han dicho algo, lo has leído, o a lo mejor te estamos empezando a sonar lamento. campanitas extrañas. No, bueno, no, ahí pues te hacen firmar tu contrato de una plaza, ¿no? Y te dicen cuáles son tus obligaciones, pero pues te pagan por estar ahí cantando. No es que te digan, eh, tienes derecho a cobrar nada más por tu voz o por tu interpretación, sino te dicen, aquí te contratamos como cantante de base con un promedio de 50 conciertos al año, ensayos de tal hora, pero específicamente por derechos de mi interpretación, no hay nada. En ningún lado he visto eso, ¿no? Dentro de lo que es el gobierno federal. Oye, Sergio, pero esas interpretaciones se graban, se fijan, el gobierno o la institución que te contrata graba un disco en algún momento. A eso supongo que es hacia donde camina Gastón, ¿no? O sea, ¿qué Sí, o pasa sea, con los claro, derechos de las interpretaciones de todos ustedes Claro, en ese tipo de fijaciones? Porque entendemos que te contratan como cantante para ejecución en vivo, ¿no? Y por eso te pagan exacto, un sí. sueldo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso pasa a un producto que puede ser un fonograma o un videograma? O durante la pandemia, yo creo que todos nos acordaremos que durante la pandemia hubo cualquier cantidad de conciertos por streaming, ¿no? Exacto, O sí. podías entrar a un concierto, digamos. Eh, en esos casos, los contratos dicen algo, estaban preparados, les piden que firmen adicionalmente, o eso hasta este momento no se toca. Bueno, mira, por ejemplo, cuando vamos a hacer una grabación para la televisión de una transmisión en vivo, por ejemplo, ahora que hicimos desde el Palacio de Bellas Artes, lo grabó Televisión Mexiquense, la participación que tuvimos con la Orquesta Sinfónica, con coro de madrigalistas, solistas ensamble y la propia orquesta y los solistas que participamos, que somos integrantes de ambos grupos. Bueno, en esta ocasión no nos hicieron firmar nada de renunciar a los derechos para que se estuviera, pues programando, ¿no? Pero cuando hacíamos las óperas y las grababa Canal 11 o Canal 22, sí te hacen firmar uno de que renuncias a los derechos de regalías o ese tipo de cosas, ¿no? Y en muchos de los casos sí te hacen firmar ese tipo de documentos donde pues no va a haber ningún pago de regalías por todo eso, ¿no? mira, pues qué interesante. Ya te voy a mover el tapete, como se dice por ahí, con el tema de tu interpretación, la fijación de tu voz y la comercialización, a lo mejor, como dice Marifer, ese producto. Pero vamos un corte y regresamos con este tema que yo creo que va a estar muy, muy, muy caliente. Regresamos en Entre Firmas. Pues ya estamos de regreso en Entre Firmas y yo me quedé con ese comentario y con ese tema de la fijación de la voz, ¿no? Entiendo que te contratas, que hay una relación laboral con la institución del gobierno. No sé si lo viste o no, o si esté o no en los contratos, pero sí es algo que yo quisiera que se supiera para que quien está en esto y quien también participa como tú en este tipo de relación laboral, pero que conlleva interpretación, se cuiden o por lo menos revisen si está incluido dentro de ese sueldo, ese salario, el tema de la fijación y el día de mañana que se pueda explotar o comunicar
o hacer un streaming de esas presentaciones de ustedes, pero finalmente no se te quita la parte de que eres intérprete, o sea, se va a fijar tu voz, Claro. es un derecho conexo y a lo mejor está pagado o está ya incluido en la parte del sueldo, pero no sé si es algo que a ti te preocupó, que siquiera lo sabías o a lo mejor te enteraste con el tiempo o que les digan, oye, mira, te estamos contratando para tal, pero además las interpretaciones que hagan ustedes, pues se van a fijar y mañana a lo mejor pretendemos sacar un video, o sea, pretende sacar en un disco, subir a las plataformas. ¿Qué se platica de esto? ¿Qué sabes de esto? ¿O qué te intrigó o a lo mejor nunca te intrigó este tema? Digo, finalmente, no me había intrigado nunca, no me había preocupado por esta situación, pero en general el 98% de las participaciones que hacemos son participaciones en vivo de los cuales no hay ningún registro. Si nosotros queremos hacer un registro es nada más por tener el dato histórico, pero no para comercializarlo. Hemos grabado discos profesionalmente en el cual te digo que nos hacen firmar como renunciar a los derechos de regalías y todo ese rollo, porque pues son obras que si las ponen, pues hace cuenta que como que qué padre que estén dándole difusión, ¿no? Pero no es algo que se escuche todo el tiempo en la radio. De las grabaciones que yo me acuerdo fue la obra coral de Carlos Chávez, que es una obra pues para la música, para la gente muy conocedora de música clásica, ¿no? Sobre todo el repertorio contemporáneo, porque es muy denso. Entonces, no es algo que se esté escuchando constantemente, ni hemos hecho tantas grabaciones. Cuando hacemos grabaciones para televisión, sí nos hacen firmar un documento en el cual renunciamos de alguna manera a los derechos de que si la vuelven a presentar o no. Y eso ha sucedido con las óperas que he ido a cantar, por ejemplo, a Mérida, ¿no? Que firmas un documento y que el material que se use pues será como para difusión, pero no para que se venda ni se suba a las plataformas, ¿no? De hecho, recientemente acaban de retransmitir con la pandemia muchas de las óperas que se hicieron, porque sí las grababan para tener el documento, pero no es algo que se comercialice. Entonces yo creo que derecho de interpretación no hay. Se hace la interpretación de un concierto y quedó en la memoria de cada quien y del público que asistió, pero ya muchos de los que nos han seguido, yo estoy cumpliendo casi 37 años de carrera artística desde mi debut, entonces imagínate, ya mucha gente que empezó a ir a ver los conciertos ya ni existe, ¿no? Entonces, nunca nos hablaron de eso. De lo que sí, tenemos que estar al día es sobre todo de poder grabar algo y tener que pagar nosotros los derechos del compositor para poder hacer, no sé, el arreglo, no sé. Eso sí, tendríamos que estar al alba, pero ya como solistas o como un grupo comercial, pero como un grupo institucional no funciona, no podemos ni siquiera cobrar una presentación con el nombre de la institución. Y yo te iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo funciona en la práctica el montaje o la puesta en escena de una ópera o de una zarzuela? ¿Quién contrata los derechos cuando las obras todavía tienen derechos? Pensando, por ejemplo, obras que aunque pueden estar en dominio público, la composición, a lo mejor el arreglo es un arreglo reciente, es algo que se acaba de presentar en algún otro país y que precisamente como ustedes están en ese circuito, ven una nueva versión de alguna ópera o de una zarzuela y les gustaría montarla en México. ¿Cómo hacen ese contacto? ¿Quién lo hace? ¿Lo hace la institución? ¿Ustedes se lo comentan a la institución? ¿Cómo funciona esto, Bueno, Sergio? Cuéntanos. primero que nada, que la decisión de una programación la lleva el director de la compañía, en este caso, el director de la compañía de ópera de Bellas Artes, ¿no? Cuando van a poner un título de ópera, decir, bueno, este año vamos a hacer estos 4 títulos. Lo que han hecho recientemente es interpretar óperas de compositores vivos. Entonces, seguramente que ahí sí les pagan y los compositores tienen registrada su obra en los compositores, ¿no? Pero pues lo que ruegan los compositores contemporáneos es que se presenten sus obras, ¿no? Ya no tanto decir voy a ganar, ¿no? Sino que se representen. Hay muchos compositores que escriben cosas que nunca se estrenan.
Entonces, la idea es que de repente hay obras que se estrenan y tienen mucho éxito y se vuelven a representar en muchos lugares, pero hay obras que se estrenan y se acabó. Hay mucha ópera mexicana de compositores de contemporáneos de Giuseppe Verdi, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de principios del siglo de 1900, de 1910, 1911, que estudiaron en Europa y tenían así como que la influencia de la ópera italiana. Y bueno, pues se han representado, pero están en el olvido. Hay muchísima obra de compositores mexicanos, no solamente de ópera, sino de obra clásica, de música de cámara, de obras corales, están en el olvido, ¿no? Y bueno, ya que se rescate una obra y se haga, pues más bien se agradece antes que decir, a ver, ¿cuánto le vamos a pagar al compositor, no? Se agradece que los compositores sean reconocidos, ¿no? Y bueno, igual y sí ganan algunas regalías, ¿no? Por la interpretación o por la reproducción de los discos. Grabamos una obra también de un compositor de nombre Blas Galindo, compositor muy importante mexicano, y nunca salió el disco precisamente por los pleitos de que la viuda quería cobrar los derechos, etcétera, etcétera, nunca se le pagaron, dijo, entonces no se va a presentar el material y ahí se quedó la grabación. Entonces, Fíjate que es todo un tema este que comentas, que a mí siempre, creo que es algo que hemos comentado mucho, sobre todo, quizá no en este programa, pero cuando platicamos con los clientes a nivel, digamos, de abogado, del tema de lo que significa esta poner en práctica o poder ejecutar las obras que alguien crea. Es decir, ahí están, como bien lo mencionas, y a veces para el autor el simple hecho de que su obra salga a la luz es casi suficiente y casi el pago. Pero a mí finalmente me choca un poco esa parte porque, por ejemplo, te oigo hablar y me dices, me hacen renunciar, ¿no? A mis derechos. Digo, no, pues es que son derechos irrenunciables, ¿no? O sea, si por ahí vuelves a ver en un contrato, en un documento que renuncias a tus derechos de intérprete, pues me hablas y le hablas a Marifer y le hablas a cualquier abogado, te decir, no lo firmes, ¿no? Porque no puedes renunciar y aunque lo firmes, ya no voy a meter a la parte muy técnica, aunque lo firmes se tendría pues por no puesto, porque no puedes renunciar a los derechos que tienes tú como intérprete o como autor. Eso, digo, además lo dejo ahí para los que nos escuchan y nos ven, porque es importante saber que estas partes no puedes renunciar. Y por el otro lado, esto que comentas que es bien interesante, a veces se dan por pagados con el hecho de que salgan las obras, pero creo que también nos hace falta a todos presionar un poquito más y cuidar un poquito más lo que tú creas, estas creaciones que tú haces, este tiempo que tú le inviertes a la creatividad, al desarrollo y protegerlo. Y protegerlo no es solamente ir a registrar o no, porque ya hemos platicado aquí que los derechos de autor no necesitan necesariamente de este registro para estar protegidos, pero sí proteger esto que tienes, que es tuyo, porque ahí se pierde mucho. Ahí de repente con tal de que salga la obra, en este caso una ópera, pues a veces las productoras, las compañías, pues se las quedan y no le pagan precisamente al autor, lo cual para mí en materia de derecho de autor se me hace casi el borde de la tragedia, ¿no? O sea, no pagarle a alguien que está creando, caray, es como ir a sacar un coche a la agencia y pretender llevártelo sin pagarlo. Entonces sí veo y lo veo mucho, no es crítica, es quizá una reflexión de fondo de que pasa mucho eso, ¿no? Que a los autores, con tal de ver su obra, son capaces de no cobrar. Y yo creo que ahí estamos, de alguna forma, todos propiciando que se den estas cosas. Cuando uno crece y cuando ya te vuelves como tú, que ya estás famoso, que ya estás en otra plataforma, creo que es importante que sí le digamos a esta gente que está creciendo, que presione un poquito más, que sí vea que va a firmar y que si está de acuerdo en que a lo mejor no le paguen, por lo menos que sí sea a través de un documento donde quede eso claro. No sé qué opinas, bueno, Sergio. definitivamente que no estoy de acuerdo que no te paguen tu creatividad. Yo creo que todo el mundo que crea algo, se merece una retribución, ¿no? Lo que he escuchado de muchos amigos compositores, que vivir de la composición aquí en este país es muy difícil, ¿no? Es muy difícil.
Entonces, por eso te comentaba que muchas veces, bueno, quiero que mi obra se presente en Bellas Artes y eso te da un estatus para poder estar en otras cosas que te permitan vivir dentro de la música. Muchos compositores viven de dar clase en las escuelas de música, en las instituciones culturales, o de tocar un instrumento, porque los compositores regularmente son pianistas o tocan algún instrumento o dirigen o hacen algo dentro de la música. O sea, tienes que diversificar en la música. Yo soy cantante, pero dentro del canto exploto muchas cosas por el conocimiento del canto, ¿no? Entonces, todos hacen de alguna manera lo mismo, ¿sí? Entonces, sí es muy, muy difícil. Y no es que te digan renuncia, sino ceder los derechos, esa es la palabra que te sí, ceder los derechos para que se difunda la obra, ¿no? Y bueno, pues dices, ¿cuánto me pueden pagar? No, a lo mejor 15 pesos, 20, 100, no sé, no lo sé realmente, ¿no? Pero Y yo estoy de acuerdo contigo y con Gastón. Vamos a un corte y vamos a regresar porque es bien importante que hablemos del derecho de los creadores a vivir dignamente de su trabajo. Y esto lo definitivo. enlazo con lo que le daba curiosidad a Gastón. Hablemos de cómo se vende la cultura en este país. Vamos al corte y volvemos. Pues ya estamos de vuelta y llegamos a un tema que creo que es sensible. Y Sergio decía que pues los autores están ávidos, con ganas de ser escuchados, de que su obra sea montada, de que su obra sea puesta en escena. Y por el otro lado, estamos con el asunto de que no hay recursos para pagar derechos cuando estamos hablando de este género, ¿no? Del género culto o de uno de los géneros cultos, que pueden ser la ópera o un poco más ligero la zarzuela. Pero entonces yo me pregunto, Sergio, te pregunto, y lo comento con Gastón varias veces, es como, estamos haciendo autores de una sola vez o de un solo éxito, porque van a tocar esa vez, se va a escuchar su música, pero no van a regresar porque no se les va a pagar. Y como no pueden vivir de la creación, tú lo dijiste, tienen que vivir de la docencia o a lo mejor de la investigación, los que están en la universidad, o dedicarse a otro tipo de actividades que les permitan vivir, pero no vivir de lo que les gusta hacer, que es crear, ¿no? ¿Qué opinas? Pues mira, ahorita me estaba recordando en los programas que hago de radio, porque tengo un programa de radio también, en Radio Mexiquense, y hablamos de muchos compositores, en el caso de Mozart. Mozart vivió muy mal económicamente, aunque de chico era un fenómeno y anduvo con la crema innata de la sociedad, haciendo como pues un poco de circo, porque era mágico lo que hacía musicalmente hablando. Compuso una ópera a los 9 años, era capaz de repetir un concierto completo solo de escucharlo una vez sin la partitura, y a la hora de la hora pues compuso muchísimas obras de las cuales como autor no ganó nada, simplemente le encargaban una ópera, la presentaban y se acabó, pero en la actualidad seguimos cantando Don Giovanni, seguimos haciendo bodas de Fígaro, y de ese dinero creo que nunca recibió Mozart nada, ¿no? El mismo Giuseppe Verdi, cuando escribió el Nabucco, que fue un exitazo, y él pedía limosna en la calle y terminó siendo millonario después porque se supo mover en el mundo de la política y encontró la relación para poder saber vender su trabajo. Esa es la otra, ¿no? Pero había compositores pues, que nacían y que tenían unos mecenas como Wagner, ¿no? Wagner supo conseguir sus buenos mecenas y le hicieron su teatro y hizo una obra maravillosa, pero bueno, pues así como que derechos de autor, no vamos lejos, nos estamos remontando a la actualidad, ¿no? En su momento, por ejemplo, una de las obras más sonadas, El Mesías, de Händel, que es una obra que te puedo asegurar que todos los días se canta algún fragmento de su obra. El mismo Händel no ganó un peso y donó todo lo que se pudo haber ganado
para un espacio de beneficencia, pero no ganó un peso con una de las obras más famosas que pudo haber escrito, ¿no? Y que se representa en todo el mundo. Nosotros lo acabamos de representar en el mes de diciembre con la Orquesta Sinfónica Nacional y en el Palacio de Bellas Artes. Y en esa fecha todo el mundo canta el Mesías de Händel. Entonces, si nos vamos a esos grandes monstruos de la composición, ¿qué podemos esperar en estos tiempos? O sea, nunca se vive dignamente, ¿no? Yo siempre he pensado, a ver, vemos a Mozart, vemos a Puccini, vemos a Donizetti, a Verdi, ¿cómo vivieron en esa época? Como están viviendo los compositores de ahorita, tratando de sobrevivir. O sea, pocos fueron los que vivieron y que tuvieron lana, como sí los hay en la actualidad, gente de mucho dinero que se dedica a la composición y que pegan sus obras, ¿no? Me decía un amigo, porque le decía, mi nieta quiere cantar, quiere grabar, quiere hacer esto. Dice, bueno, mira, si quieres que sea famosa y quieres que peguen eso, necesitas invertir mínimo unos 6 millones de pesos, ¿no? Mínimo, así para que suene una canción, una composición nueva, paguen los derechos de compositor, los arreglos, para que empiece a sonar en la radio. Y bueno, quién sabe si pegue, ¿no? Pues hay que invertirle, hay que invertir. No es digamos, por eso me decía mi padre, déjate otra cosa, porque está difícil, y sí está difícil, ¿no? Digo, yo doy gracias a Dios, me siento de los afortunados que puedo vivir de mi carrera como cantante, pero no es fácil para muchos. En la actualidad han cambiado muchos las cuestiones laborales, los derechos laborales de los artistas, y los presupuestos se han ido para nada hacia la cultura. No hay interés por la cultura y no lo ha habido en muchísimos, muchísimos años, ¿no? O sea, desde que yo empecé en esto siempre ha habido crisis económica y más para la cultura. Sí, no, bueno, eso que dices pues es un tema, la va bien delicado en la cuestión de inversión, en la cuestión económica, digamos, que tiene que ver obviamente con la parte creativa y con la parte del derecho de autor. Y ahí ahora sí voy a regresar a esa pregunta que tú mismo hiciste al principio cuando hacías este camino por tu vida y que nos platicabas, la verdad, de manera muy amena y completa, cómo fuiste creciendo. Decías que estabas de jefe de promoción en la UNAM y que dices, bueno, ¿cómo se vende la cultura? Entonces yo ahora te quiero preguntar a ti, ¿cómo se vende la cultura? ¿Qué haces para vender la cultura? ¿Es fácil vender la cultura? ¿Se puede vender la cultura? Sí se puede. Y en la actualidad hay muchas herramientas que ya van paralelamente a tu carrera como instrumentista, como cantante o como músico en general, ¿no? Que es la gestoría cultural. Actualmente ya puedes tomar un curso de gestoría y eso pues abarca muchísimas cosas, no solamente el vender un concierto o producir una ópera, ¿no? Yo prácticamente aprendí en mi tiempo, no había esa carrera de historia cultural, yo la aprendí en la práctica y lo que me ayudó muchísimo precisamente fue trabajar como jefe de promoción, donde manejaba pues toda la actividad cultural de la Escuela Nacional de Música, la actividad de 2 orquestas, la actividad de todos los conciertos que había en las 2 o 3 salas que hay de concierto en la Facultad de Música. Y bueno, pues te das cuenta que hay una gran necesidad de espacios para los chavos que van saliendo, ¿no? Una cosa, como decía yo al principio, es que tú estudies tu carrera, seas un excelente intérprete, un buen solfista, un buen cantante, buen pianista, pero termino la carrera y a dónde me dirijo, cómo vendo mi trabajo, qué hago, cómo armo un programa, ¿no? En aquel entonces, pues, te instruía nada más para hacer música, pero para decirte, bueno, me terminado tu carrera, vas y tocas la puerta de Bellas Artes a ver si te quieren abrir, ¿no? Entonces empiezas a tocar puertas y la puerta para empezar a vender y darte a conocer primero son los concursos. Concursas en la edad que tienes para estar, para que te empiecen a escuchar. Y si llegas a ganar un concurso, bueno, ganas dinero, pero más que ganar dinero en el concurso, ganas un posicionamiento y que te escuche mucha gente que te puede empezar a colocar en diferentes lugares, ¿no? Ese es un primer proceso. El otro es que empiezas a hacer tus propuestas de programas que digas, bueno, yo como pianista o como cantante
tengo 5 programas diferentes, uno de lead, uno de ópera, uno de música mexicana, uno de música virreinal, uno de música barroca, etcétera, ¿no? Y esos 5 productos los metes en tu carpeta y empiezas a tocar las puertas en las instituciones culturales, que cuando yo iba estaba Bellas Artes, el Seguro Social, la Socicultur, el ISSSTE, y bueno, aparte de esas, pues museos, entidades particulares vinculadas con la cultura. Vas y ofreces tu programa y si tienes la suerte, es como vender un producto, ¿no? Es como si vendes, pues, cualquier producto, que le interese al público. Entonces, debes de saberte mover, relacionarte, ¿sí? Pero, pues, con el tiempo esto va evolucionando y actualmente lo que tienes que hacer es esperar una convocatoria, escribir tu proyecto, pero para escribir un proyecto tienes que tener por lo menos unos 5 años de experiencia, tener cierto nombre para poder aspirar a ese tipo de convocatorias donde te ofrecen una cantidad para que puedas presentar ese espectáculo o el concierto o tu proyecto, ¿no? Que puede ser una ópera, puede ser una zarzuela, puede ser una obra coral, puede ser el estreno de una ópera, el estreno de una obra de un compositor. Entonces te dan un presupuesto, pero para que pagues los gastos y la representes, pero no para que ganes dinero. O sea, no te puedes pagar un sueldo de eso. Y tienes que hacer una serie de informes que son súper mega complicados y luego eso te limita a que ya no puedes concursar todo el tiempo, ¿no? Ya te dieron una hora el que sigue y así te tienes que estar esperando. Entonces, bueno, pues yo tuve suerte de estar en el tiempo en el que podías llegar al ISSSTE y decir, aquí está mi propuesta y les gusta y bueno, pues se hace, ¿no? Y llego a Bellas Artes y este es mi concierto y te contratan y empiezas a cantar, a cantar, a cantar y si es en una, en otra y en otra, había trabajo. Ahorita ya es cada vez más limitado porque hay mucha gente y el presupuesto es más corto. Aparte, tienes que entrarle a las convocatorias para poder hacer una actividad. Y la otra que siempre me causó pues mucha inquietud es ser tu propio productor de tus propios espectáculos, o sea, vender tu trabajo. Yo me volví primero director de una compañía independiente y empecé a conseguir patrocinios para poder llevar mi primer título al escenario, que fue en el Teatro de la Ciudad en el 2004, para el cual pues hice muchas antesalas para que me facilitaran el Teatro de la Ciudad, que no se lo sueltan así nada más a cualquier gente que dice, oiga, quiero hacer esto, ¿no? Sí, cómo no. Entonces presenté mi proyecto, les interesó, pero también la otra es el poder de convocatoria. ¿A quiénes vas a convocar para presentar ese proyecto? Conseguir a la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, que dirigía en aquel entonces el maestro Juan Carlos Lomónaco, pues que es una institución ya reconocida. Tuve la fortuna de invitar a la maestra Ernestina Garfias, que es una de las leyendas vivientes, una de las sopranos que cantó pues a niveles muy importantes y con los elencos internacionales más importantes. Cantó en la Scala, cantó en el Colón, en los mejores teatros, hizo películas y tuve la suerte de entrevistarla en mi programa de radio y hacer amistad. Le gustó mi entrevista y luego le invité al proyecto para que nos dirigiera las óperas. Y el tener una persona como Ernestina Garfias, tuve el honor y la suerte de que dijera, ok, vamos para adelante. Y ese poder de convocatoria de esas personalidades me permitió llevar ese primer proyecto al teatro. Oye, Sergio, bueno, seguiremos hablando en el siguiente segmento de cómo acercar este género al público en general. Espérenos, pero mientras, acuérdense, denos likes, suscríbanse a la página, síganos y compartan, por favor, estos programas que estamos haciendo con todo el gusto y con todo el entusiasmo posible para que los creadores de este país se enteren cómo se mueve el mundo de los derechos de autor. Regresamos después del corte. Pues ya estamos de vuelta y ¿qué hacemos, Sergio? ¿Qué hacemos para acercar este género al público? A mí te fui a ver una vez, fui a ver una zarzuela
y me quedé maravillada. La verdad es que yo había tenido la oportunidad de ver zarzuela solamente por televisión y bueno, verte en vivo es una cosa deliciosa, la piel se enchina, meterte en esa magia de la zarzuela. Yo le digo a la gente, no se lo pierda. ¿Qué hacemos para promover? ¿Cómo nos ayuda la tecnología? Si es que nos ayuda la tecnología. ¿Qué opinas? Bueno, si hablamos del tema de la zarzuela, es un género que está completamente olvidado, desafortunadamente, pero si yo pongo en el teatro una zarzuela completa, te aseguro que se llenan 4 o 6 funciones. Si yo pongo Luisa Fernanda, se llena, pero ¿qué necesito? Dinero. Dinero para la producción, para los artistas, para la orquesta, ensayos, para el teatro, para pagar impuestos, para pagar los derechos de autor, para alquilar las partituras, porque también se paga por el alquiler. No sé, ha habido algunos cambios que no conozco, pero bueno, es una gran inversión lo que se requiere. Yo lo hacía, pero finalmente decidí aprovechar todo mi conocimiento para producirme a mí mismo, porque estaba yo gastando mis mejores años como cantante en la dirección. Entonces lo que tenía que hacer es primero cantar y con toda esa experiencia después producir. Pero es apasionante poder producir una obra, ¿no? No quito el dedo del renglón de volver a hacerlo, pero ya con algunas gastos más cubiertos, más protegidos, ¿no? Porque pues todas estas ganas que tengo es gracias a que no dormía cuando me ponía a producir alguna obra, ¿no? Y saber que el compromiso económico de pagarle a todo mundo, pues tienes que salir, ¿no? Porque este es un medio muy chiquitito. Si le debes a alguien, te quemas. Y el poder de convocatoria es importante. Tu imagen como empresario, como productor o como director, también es muy importante para seguir adelante haciendo proyectos y no te quemes en un circuito, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Público hay para tanto la ópera como para la zarzuela. Lo que se necesita, pues, son los medios económicos, sponsors, patrocinadores o alguna partida presupuestal del gobierno para hacer esto, ¿no? Yo cuando empecé a hacer ópera, pues te digo que tenía apoyos, por ejemplo, de la orquesta, que no nos costaba dinero, pero todo lo demás sí nos costaba hacer la producción, pagarles a los coristas, a los cantantes sobre todo, a los vestuaristas, al iluminador, al escenógrafo, etcétera. Son muchísimos, muchísimos gastos. Toda la gente que trabaja abajo de escenario es tremendo el gasto. Pero hacíamos 4 funciones por ejemplo, la primera ópera que hicimos, Elixir de Amor, y en Bellas Artes al mismo tiempo estaban haciendo ópera. Entonces, acercar al público no es tan difícil. El asunto es hacerlo, ¿no? Porque te voy a decir cuántos millones de habitantes habemos aquí en la Ciudad de México. Y el teatro se llena, el teatro de la ciudad se llena con 1,200 personas. Entonces, hacer un espectáculo de estos para 5,000 personas es demasiado esfuerzo y poco el beneficio social, ¿no? Mucho gasto para 5,000 personas. Y lo mismo le cabe a Bellas Artes. 1,200 personas hacen 4 funciones y son las mismas 5,000 personas. Entonces unos van a una función y luego se vienen a la de acá porque lo que están son ávidos de escuchar ópera, de escuchar zarzuela. Me platicaba don Víctor Torres, que fue un gran artista de la zarzuela, actor de televisión. Dice, bueno, en mi época hacíamos 2 títulos en una sola función, 2 títulos en una función y de ahí nos íbamos a otro teatro aquí mismo en la Ciudad de México para representar otros 2 títulos diferentes. Se hacía mucha zarzuela, había muchos teatros que ya no existen, pero pues desafortunadamente ahorita no hay mucha gente que se preocupe por hacer zarzuela. Yo sí hice en el Teatro María Teresa Montoya, hice en el Casino Español, estuve 2 años consecutivos con llenos absolutos y me sorprendía porque sí era caro el boleto, porque era con cena en el Casino Español y hacemos se llamaba Fiesta de la Zarzuela, selecciones de lo más famoso de la zarzuela, con vestuario e iluminación y a piano, no metíamos orquesta, porque pues ya era demasiado costoso, pero hay público para la zarzuela, hay mucho público para la zarzuela.
Mira, qué interesante. Y te iba yo a preguntar, y te digo iba porque creo que ya lo estuviste contestando, cuando hablabas que tenías esta compañía de ópera independiente y que una de las formas de vender la cultura es hacerlo uno mismo, o sea, no solamente estar atrás o tratando de promover a lo mejor a compañías ya hechas, sino que uno finalmente también hacerlo. Yo te iba a preguntar, bueno, ¿cuáles son los principales problemas que encuentras como productor? Pero ya me los estuviste diciendo y creo que es un tema delicado por la cuestión económica, por la cuestión de patrocinios. ¿Qué tanto hay patrocinios para este tipo de género? Es decir, de repente uno ve la música pop, el rock, algunas obras de teatro musical, donde sí algunas marcas entran a patrocinar y ayudan. En la ópera, en la zarzuela, hay patrocinios, hay quien ayude, es decir, parecería, y lo escucho con tristeza, que no somos muy cultos, que es decir, que la cultura nos cuesta mucho trabajo y nos vamos a lo mejor por cosas más comerciales, es decir, ¿qué tanto nos afecta o les afecta a ustedes esta parte de la oferta que hay tan importante de diferentes géneros y que este género, por ejemplo, yo escucho que la zarzuela está en el olvido y caray, pues no entiendo el por qué, pero o sea, si tú buscas patrocinios, ¿existen? ¿Se dan? ¿Hay alguien que le interese este género? Que para mí es, digo, no es que yo sea amante ni de la zarzuela ni de la ópera, pero que desde niño, por ejemplo, en mi casa nos llevaron, lo he escuchado, creo que es un género la verdad, decía Marifer, te pone la piel chinita. Sí, es una forma de interpretar muy particular la que hace un cantante de ópera. A diferencia, yo no le quito nada a los demás géneros, pero en la ópera realmente yo lo veo y meto a la parte del derecho conexo de intérprete, veo una interpretación absoluta corporal, no solo vocal, de quien canta. O sea, hay cantantes que se paran, cantan y no hacen nada más. Aquí hay toda una expresión corporal que va acompañada de la voz. Me llama la atención este trabajo que te cuesta a ti poder producir y el costo y que no haya a lo mejor quien patrocine. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Por qué? ¿A qué se lo atribuyes, Mira, Sergio? cuando yo empecé a buscar patrocinios, aprendí muchas cosas. Los patrocinadores apuestan por las instituciones consolidadas, ¿sí? O sea, le apuestan, si yo traigo al Bolshoi, obviamente que las empresas importantes le van a entrar, ¿sí? Y de ahí se paga todo ese espectáculo y lo que recupero en taquilla es mi ganancia, pero yo soporto mi espectáculo con el patrocinio de marcas importantes. Sí, cuando empezaba yo a ir a ver empresarios, y es el error de todos que decimos, pues voy a conseguir patrocinio en la Coca-Cola, en la Bimbo, en Pepsi, en las empresas que son fuertes en México, ¿no? ¿Y qué crees que no te pelan? No te pelan. Dicen, mi nombre no va a ir con la compañía Patito porque nadie la conoce, ¿sí? O sea, somos una compañía independiente nueva, pero no somos una institucional, ¿sí? Entonces me decía un empresario de camiones que nos iba a patrocinar, me dijo, mira Sergio, sinceramente te voy a dar un consejo, búscate patrocinadores más chiquitos, de empresas que te puedan ayudar de poquito y varias, porque las grandes como nosotros no le apostamos a los desconocidos, no ponemos nuestro nombre en cualquier lado, o sea, es por parte de la imagen que ellos deben de observar. Entonces, lo que entendí es que tienes que conformarte con un equipo y una gente especializada para conseguir los patrocinios. Hay gente especializada que sabe cómo conseguir los patrocinios, en dónde. No. Y yo hacía pues mucho trabajo, ¿no? Como director, pues desde conseguir los patrocinios, todo lo que tenía que ver con las ruedas de prensa, la difusión, con el casting, con la maestra, con el diseño de escoger a un buen diseñador de vestuario, con a ver quién va a estar a cargo de la iluminación, coordinando los ensayos, en fin, era el todólogo de todo y tenía un equipo pequeño, ¿no? Pero mi satisfacción es que verdaderamente la gente llegó a pensar de esta compañía que había una infraestructura impresionante por los logros.
tuve la fortuna de conseguir un patrocinador que nos anunció por toda la Ciudad de México en los parabuses. Nos patrocinó desde las impresiones y nos consiguió los lugares para poner esos espectaculares que eran en todos los parabuses de la ciudad. Me recuerdo que uno de los cantantes me dijo al final que yo le tenía que pagar. Me dijo, ¿cuánto te debo? Digo, no, ¿cómo que cuánto me debes? Te voy a pagar. No, dice, ¿cuánto te debo por toda la publicidad que nos hiciste? Y tenía yo la fortuna de estar conduciendo el programa de la ópera de Opus 94. Y entonces, pues teníamos publicidad en Opus 94 de todo esto que hacíamos, ¿no? Entonces, tenía muchas cosas a mi favor. Y te comento que como conductor de radio, nunca he ganado un peso, ¿eh? Pero el hecho de que tu nombre suene toda la vida en la radio me abrió muchísimas puertas y eso si yo lo hubiera pagado con dinero, no lo logro, ¿entiendes? O sea, hubiera sido mucho dinero que hubiera tenido que invertir para que mi nombre generara una mercadotecnia y que cuando yo iba a tocar la puerta para pedir un patrocinio de esos chiquitos que te digo, me decían, maestro Meneses, es un honor que esté con nosotros. Ah, chihuahuas, ¿qué me conoce? No, pero no nos perdemos su programa. Entonces, muchas de las cosas que quería yo vender como artista, como cantante, pues se me facilitaron después de todo eso, ¿no? O sea, fue una cosa con otra. Y no sé si contesté todas las preguntas que me hiciste, pero Oh, sí, sí, este, sí, es totalmente. todo un mundo, una maraña. Tienes que contar con un equipo y una gente dedicada a cada cosa. No puedes hacer todo tú solo, ¿no? Pero a veces cuando no cuentas con un capital de inicio para hacer un proyecto, pues vas jalando poco a poco, ¿no? Había gente que me decía, pues yo te voy a ayudar porque quiero, no porque puedo. Sí, gente particular que escuchaba el programa y me decía, me agrada cómo te ríes en la radio. Y dije, ah, caray, pues nada más por la risa. Sí, te voy a apoyar. Pues ahí te va tanta lana, ¿no? Otros me decían, yo te voy a apoyar en especie, yo te voy a apoyar con este, con otro. Y entonces era padrísimo, padrísimo. Pero te cansas a la Oye, larga. Sergio, Entonces, yo, yo veo que hay una nueva generación según lo que has comentado. ¿Qué es lo que viene para la ópera? ¿Qué es lo que viene para la zarzuela? ¿Qué es lo que viene para tu proyecto o tus proyectos eh, después de la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo le decimos a la gente que la ópera está viva y que vale la pena educar a los niños también en este género? Se valen todos, como dice Gastón, está bien a quien le guste la música grupera, está bien a quien le guste la banda, pero hay otros géneros y vale la pena que se escuchen. ¿Qué hacemos? ¿Qué viene para Sergio Meneses? bueno, mira, como tú dices, vienen muchos cantantes nuevos. Sí, hay que buscarles oportunidades. Ópera hay, pero muy poquita para la gran cantidad de cantantes que están surgiendo en toda la República. Verdaderamente México es un semillero de extraordinarias voces, pero que necesitan dónde canalizarse, ¿no? ¿Qué viene para la ópera? Pues después de la pandemia ha sido muy lento el arranque, ¿no? Muy lento el arranque. Primero se hicieron muchas cosas en línea que sinceramente no es lo mismo estar presentando un conciertito y verlo aquí en tu celular o en tu computadora y no disfrutar de la música en vivo, ¿no? Pero bueno, pues fue una alternativa para por lo menos mantenernos un poco vivos con ese gusto, ¿no? Muchas gentes no pudieron hacer eso, hicieron otras cosas para sobrevivir. Hay a quienes les fue bien y a quienes les fue muy mal, pero bueno, al final estamos ya retomando todo esto y hay actividades presenciales. Hubo muchos contagios ahora en diciembre que te dije que hicimos el Mesías. De repente empezaron a caer como siete gentes con COVID de la orquesta y luego otros 7 cantantes. Entonces, parece como que los soldados en la guerra, ¿no? Iban cayendo uno tras otro, digo, enfermos. Pero al final se logró hacer, ¿no? Y el Palacio de Bellas Artes estuvo a reventar. De hecho, hace meses antes se habían agotado las localidades. Hay mucho público para la cultura, mucho público. Hay que hacer más cultura, hay que dedicarle más presupuesto a la difusión de la cultura, porque un pueblo sin cultura
no crece. Entonces, difundir para los chicos en las escuelas, los medios de comunicación, en las redes sociales, que los chavos en lugar de estar con tanta cosa de juegos violentos y este rollo, pues debería de haber un poquito más de equilibrio para que puedan sensibilizarse con la música. Mucho tiempo también estuvimos impulsando los conceptos didácticos en las escuelas para que los chavos, por lo menos una vez en su vida, dijeran, escuché un área de ópera cantada, o escuché un concierto de violín, o sé que es un cello, o sé que es un piano, ¿no? Y quién es un compositor como Mozart o qué sé yo. Pero también hicimos la luchita por poder llevar a las escuelas este tipo de trabajo, y lo haríamos gustosamente siempre, ¿no? Siempre, porque si no promovemos nuestro trabajo, Claro. ¿quién se va a preocupar? Nadie, ¿no? Y el panorama no está fácil para las nuevas generaciones. También se cierran muchas puertas, pero también eso hace que se abran otras y que la gente piense en cómo va a solucionar todo esto. Sergio, mil gracias, de verdad. Yo me quedo preocupado por un lado, pero también contento y motivado, porque esto que mencionas tú de promover la cultura, de apoyar, de difundir, es vital. Y junto con esta promoción, no solo de la cultura, es la parte del derecho, ¿no? Es la parte de llevarnos de la mano, de ir con ustedes en toda esa protección, de evitar esto que se dijo hoy de que los artistas se mueran de hambre, ¿no? Que tengan que casi regalar su trabajo, cuando yo creo que nadie tiene por qué regalar su trabajo, y muchísimo menos la gente que es tan creativa, tan sensible, como son ustedes, como son los artistas, como son la gente que nos hace además a nosotros mismos sentir, disfrutar, y que cambie nuestro mood, nuestro día, gracias al talento y a lo que hacen. Yo insistiré en todos los programas que es importantísimo que se revisen los contratos, que no nada más por esa ansiedad de crecer y de que tu obra esté ahí, la malbarates, la regales. Yo creo que es bien importante que todos y cada uno nos vayamos educando, nos hagamos conscientes nosotros y concienticemos al de enfrente de que eso que va a usar no es suyo, y que si lo quiere usar tiene que pagar. Yo no me imagino, de verdad, cuando vamos a una tienda, decirle al señor de la tienda, me voy a llevar el traje, pero no te lo voy a pagar. Y que diga, sí, no te preocupes, con tal de que te lo pongas, llévatelo y no te lo pago. Y yo no veo por qué el artista sí tiene que ceder. Me quedo con esas reflexiones. Agradezco muchísimo tu presencia. Agradezco muchísimo lo que estás haciendo, todo este talento que compartes. De veras, fue un gran programa, Marifer. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo, Sergio. No nos dejen de ver, no nos dejen de dejar likes. Sus preguntas, por favor, dejen preguntas, y estamos aquí pronto para tocar algún otro tema interesante en Entre Firmas. Gracias y muy buenas noches.